y bienvenidos a Utopística, el programa en la web de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús de Piñero, aquí en la Universidad del Este. Este que les habla es Manuel Almeida, director ejecutivo por lo pronto de la Biblioteca Piñero, y me acompaña, como de costumbre, uno de nuestros panelistas regulares, en este caso la doctora Lina Gómez. Saludos, Lina. Catedrática auxiliar del programa de Comunicación Social en Red de la Escuela de Sociales y Humanas aquí en la UNE. Y hoy también nos acompaña, pues, como invitado, un amigo de la casa. Nos referimos al doctor Guillermo Rebollo Gil, que está con nosotros. Él es catedrático auxiliar de la Escuela de Sociales y Humanas de la Universidad del Este, así como investigador del Centro de Investigación Social Jesús de Piñero, que nos acompaña hoy, pues, para compartir con nosotros al respecto de su publicación más reciente, Última Llamada. Saludos, Guillermo, y gracias por estar con nosotros. Saludos, Manuel, saludos, Lina, gracias por la oportunidad de estar aquí, saludos a todos y todas que nos ven desde sus casas y demás. Muy bien. Bueno, pues como comentaba en la introducción del programa, estamos aquí para hablar de la publicación Última Llamada, un libro que, aunque hilvana distintos, digamos, registros de prácticas escriturales, es, en términos, pues, más bien convencionales, un libro propiamente académico. No obstante, sí tiene una combinación de escritos, de estilos, hilvana, articula, conjuga poesía, autobiografía, ensayo, crítica social, sociología y demás, que impresionan, pues, por la unidad que tienen en su fuerza de análisis y autenticidad. Es un escrito, diríamos, que no emana, del cual no emana arrogancia, no tiene aire ni nada por el estilo, y que es refrescante por eso mismo, porque tiene como un sentido de que es una escritura, pues, muy genuina en estos tiempos en donde por un lado se habla de alternative facts y por otros lados, pues, se habla de parte de algunos académicos de la pureza, la importancia de cierta pureza en las disciplinas, ¿no? Y particularmente de no mezclar lo personal, pues, con lo profesional. Este texto, pues, rompe, digamos, con esas estructuras y patrones. Así que te pregunto, primeramente, Guillermo, ¿qué importancia tiene para ti como investigador este maridaje de formas, estilos, enfoques? ¿Constituye una propuesta para académicos? Bien, pues nada, el libro Short Answers, me gustaría pensar que en cierta manera sí, o sea, bueno, es la propuesta que intenté asumir y que me puso un poco, pues, como, no quiero decir reto, pero un poco como una especie de meta luego de decidir que no tenía por qué, ¿verdad? Yo llevo mucho tiempo escribiendo poesía, escribiendo crónica y formas, pues, más bien propias de la literatura y no necesariamente de la escritura académica. Sin embargo, ¿verdad? Pues se supone que en cierta medida, pues yo, pues, como sociólogo y demás, haga ciertos acercamientos teóricos dentro de ese tipo y ese formato de escritura y demás. Entonces, pues, por muchos años visualizaba esos tipos de escritura, ¿no? La escritura creativa por un lado, la escritura académica por otro, pues como dos registros completamente distintos, dos registros que en cierta medida, pues, tenía que mantener por alguna razón, pues separados, ¿no? Y de un tiempo para acá, digamos hace un par de años, pues decidí que no, que todo lo contrario, que al fin y al cabo yo trabajaba en cierta medida, pues no, los mismos temas una y otra vez, bien fuese dentro de la poesía o la crónica, las columnas de opinión, etcétera, o bien sea dentro de aquellos escritos propiamente para el quehacer académico. Entonces, pues, decidí que es un solo proyecto escritural, unas solas temáticas que entonces, pues, debía abordar como si fuese, pues, un proyecto unitario. Y entonces, pues, Última Llamada surge de esa decisión, de decir que tengo una sola escritura, unos temas a los cuales siempre regreso, unas ideas a las cuales siempre regreso, y que la mejor manera quizás de abordar esas temáticas, de tratar de realizar investigación sociológica, de tratar de realizar investigación de corte jurídico, criminológico, de teoría literaria, lo que sea, que son elementos que me parece que están recogidos en el libro, era tratar de cruzar los registros y entonces, pues, recurrir a, digamos, pues, a trucos o estrategias a las cuales recurro en mi escritura creativa,
al mismo tiempo que entonces hacía uso, ¿no?, de las estrategias y las herramientas de la escritura académica propiamente. Entonces, pues el resultado de esa decisión y de esa práctica, pues es lo que entonces viene a ser Última Llamada, que sí entonces también tiene un componente pues personal o autobiográfico. A mí me gustaría pensar pues autoetnográfico, por darle un título pues que sea reconocido dentro del quehacer sociológico y demás. Y lo tiene en tanto pues la investigación, según es abordada en el libro, pues es en los términos más sencillos y al mismo tiempo pues más amplios posibles, ¿no? La investigación, ¿no?, como un trabajo de investigación, en tanto pues es una búsqueda de la misma manera que uno puede buscar por Google o por Facebook a un familiar o a un amigo del cual no sabe hace tiempo, del cual no ha escuchado nada de él o de ella hace tiempo. Una búsqueda en el sentido de la forma en que uno pues recurre, ¿no?, a algún buscador de palabras o de términos, un diccionario X, para tratar de entender una palabra en un texto poético. Y una búsqueda en términos también entonces en términos de tratar de llegar a un acercamiento teórico para mejor abordar algún asunto de la cotidianidad o de nuestra vida en comunidad. Y pues en ese sentido, los fragmentos que aparecen en el libro, los escritos que tienen quizás un corte pues más bien poético, así como los ensayos ya propiamente que abordan algún texto o alguna situación y demás, de forma pues quizás pues más rigurosa, todos tienen en común eso. Todos tienen en común que ensayan la idea de una búsqueda pensada así en términos más amplios. De verdad, Guillermo, yo te felicito por este libro. Es un texto que rompe paradigmas, principalmente en la parte académica, porque tú te estás involucrando con otros elementos que lo hace bien único y refrescante. De verdad me gustó mucho leer tu libro, fue muy agradable. Y hay muchos ensayos, principalmente los que tienen que ver con movimientos sociales, que es un área que tú has estado trabajando en los últimos años, me gustó mucho. Pero hay uno que me impactó y que me tocó al corazón, y como dice una corazonada realmente, y es donde un ensayo donde tú incluyes muchos sentimientos y cómo analizas el sistema judicial que de alguna forma debe incluir al corazón ahí. Me encanta la primera parte, como acabas y como terminas. Voy a leerlo bien corto. El primero: en el fondo, si hay algo indecidido con respecto al derecho, es el lugar que puede ocupar el corazón. Entonces, este ensayo de cómo tú miras al sistema judicial, esa relación entre el victimario y la víctima, cómo deben haber el perdón y todos los sentimientos enfocados, ¿en qué te basaste a trabajar este ensayo? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Y cómo ves esa mirada a este sistema colocando el corazón? Bien, sí, ese ensayo que empieza, el punto de partida es una reflexión, la reflexión que hace Mara Negrón, ¿no?, acerca de precisamente del lugar del corazón en el derecho, en los registros jurídicos, en la escena del juicio propiamente, ¿no? Entonces, pues parto de ahí y pienso, ¿no?, en términos de, digamos que en el libro en general y en ese ensayo en particular trato de apuntar hacia la posibilidad de ensayar excesos o prácticas excesivas, ¿no? De ahí que en el libro, que ahorita comentamos, ¿no?, fuera de cámara, ¿no?, de ahí que en el libro pues se juegue mucho con la idea de este es mi último libro hasta que haga esta otra cosa, hasta que me salga del libro, ¿no?, hasta que de alguna manera traiga lo que presento aquí como juegos literarios o lo que sea y lo convierta en prácticas propiamente en la vida real, más allá de los márgenes de la página. Entonces, pues, esa reflexión en ese ensayo parte de ahí, ¿no? ¿Cuál sería, qué es lo que sería excesivo para atender desde el derecho? Pues lo excesivo, a partir entonces de las ideas de Mara Negrón, es tratar de localizar el corazón, es decidir desde el corazón. ¿Qué le pasa al corazón en esa escena del juicio?
¿Qué le pasa al corazón del juzgador cuando tiene que decidir las fortunas de aquellas personas que acuden, ¿no? Ante él? Y entonces el ensayo pues aborda eso a partir de una consideración de dos cuentos, Emma Suns de Borges y Breve entrevista número 20 de David Foster Wallace. Y un poco lo que interesó entretener ahí, o la idea con la cual interesó pues jugar, es la posibilidad de excedernos evadiendo el derecho, ¿no? En el Emma Suns de Borges, por ejemplo, la protagonista de la historia, lo que busca hacer es realizar una venganza para luego presentársela ante el mundo jurídico, ante el juzgador, y que ella entonces no sea perjudicada, no sea castigada por esa venganza que acaba de ensayar. Entonces, pues ahí en ese sentido yo leo a Emma Suns como la manera en que nosotros y nosotras buscamos convertirnos reconocibles ante el derecho. Y entonces eso pues lo problematiza un poco, toda vez que el derecho pues lo que busca dentro de todo es establecer unos balances, ¿no? En las relaciones sociales, identificar unos roles, ¿no? Como sería, ¿no? Deudor y acreedor, como sería pues agresor víctima. Y pues vamos, pues todos reconocemos, ¿no? El lugar y digamos cómo eso pues podría llevar a nuestra sana convivencia y demás. Pero lo cierto también es que limita las posibilidades de la manera de relacionarnos. Entonces, para eso, pues busco en el cuento de David Foster Wallace, de Breve entrevista número 20, donde allí, pues, la protagonista de la historia, pues, sufre una agresión sexual y en vez de acudir a la dinámica del derecho, opta por otra alternativa, una alternativa que parecería, ¿no? Para mí como lector, pues parece desquiciada, parece como que absurda. Busca la alternativa de conectar en lo que la protagonista llama el lugar del alma, que yo entonces en el ensayo digo pues que es también el lugar del corazón, de conectar con su agresor, de reconocer que hay un dolor particular en ese agresor que la llevan entonces a ese encuentro pues tan violento y tan terrible, ¿no? Pues para ella. Y entonces pues identifico ahí un lugar donde algo se le escapa al derecho. Ese lugar de una posible conexión otra. Entonces, pues me lleva a pensar en ese rol, ¿no? de la víctima, ¿no? ¿Cuáles son las víctimas que son útiles para nuestro sistema de derecho? Pues aquellas que cooperan, aquellas que colaboran con el derecho y con la violencia que podría misma tener el derecho. Entonces, pues pensar en la posibilidad, ¿no? De otro tipo de víctima, de una víctima que se concibe desde su posibilidad de liberarse de ese rol, que se concibe dentro de la posibilidad de conectar con su posible agresor incluso en otros términos, y así de esa forma se exceden al derecho, se les escapan. Y pues eso pues me parece esperanzador, ¿no? Parece sumamente práctico, ridículo, absurdo. El cuento de Wallace pues presenta un chorrete de problemáticas que causan incomodidad en el lector o en la lectora, pero quizás vale la pena seguir la pista, ¿no? a esa incomodidad que provoca, ¿no? Y pensar entonces en qué formas podemos evitar o evadir los roles y las identidades que se nos asignan dentro de un sistema como el judicial. Otra cosa que noté, y de hecho ahorita comentabas al principio que pues esta decisión de un tiempo a esta parte de asumir, pues mira, no, o sea, mi proyecto es un solo proyecto de práctica escritural en el cual digamos lo que sí que son temas particulares, asuntos, ¿verdad? Que son de interés apremiante para ti, no importa pues cómo los abordes. En ese sentido, recuerdo eso que dijiste porque la pregunta que te quería hacer ahora es que tiene que ver con que yo vamos, más allá de que somos colegas, pues yo o sea, soy lector tuyo de un tiempo a esta parte y he podido, o sea, y conozco, digamos, gran parte de tu obra. Y, por ejemplo, me parece ver no solamente un desarrollo en una dirección muy particular, pero también, además de un desarrollo en una dirección muy particular, digamos, y yo te lo he dicho antes, de una perspectiva
que a mí antes me parecía más estrechamente ética, a una perspectiva que finalmente está cobrando fuerza política. Y este libro de ahora conjuga mucho o tiene muchos puntos en común con tu tercer libro de la trilogía de crónicas, el de Amigos en Todas Partes. En el sentido en que en ambos, de nuevo, en registros escriturales distintos, yo noto la importante y acertada necesidad de conjugar por un lado los actos que en términos convencionales entendemos como actos políticos, o significar o resignificar lo que pudieran ser actos políticos públicos en el sentido de que tratan de adelantar una agenda de un nosotros, ¿no? Que tenemos problemas y demandas comunes, con una significación o resignificación o apreciación de actos, digamos, más pequeños, más cotidianos, más inmediatos a nivel individual de los sujetos, en la dirección de resistir diariamente, digamos, en clave ética o ético-política, pues a los problemas que sufrimos en común, pero también a nivel pues más individual, un poco empatando, digamos, los grandes reclamos, los grandes actos de los nosotros, de la construcción de nosotros, con los actos más pequeños que se suceden dentro del contexto de la sala del hogar de uno, en el estacionamiento de donde uno vive, etcétera, etcétera. Esa combinación, o sea, me equivoco, ese intento de combinar lo político público con una cuestión de resistencia ética más minúscula, y si me equivoco o no me equivoque, ¿qué te provoca estas reflexiones? No, no te equivoques para nada, para nada. Es lo que es parte de lo que he intentado estar, vamos, de lo que he estado pensando, ¿no? Y en términos de, cuando digo de lo que he estado pensando, digo para propósitos, ¿no? De escribir, ¿no? Pero también pues para propósitos, ¿no? De vida, y tratando de lograr que cambios en aquellas cosas sobre las que escribo, o más bien de la perspectiva con la que abordo aquellos temas sobre los que escribo, tengan algún tipo de consecuencia, ¿no? en mi vida según los términos, ¿no? En que la vivo, ¿no? Y entonces pues sí, ¿sabes? A mí me gustaría pensar que aquí pues traigo a memoria, pienso en Roberto Bolaño y digamos en la importancia de tener una idea, de defender una idea particular de la literatura, ¿no? Y por lo menos yo leo a Bolaño desde ahí, desde este imperativo ético, aunque él de por sí no lo llama así, pero de este imperativo ético de reconocer que la literatura y la escritura en todas sus vertientes pues es un quehacer. Se nos puede ir la vida se nos puede ir la vida a causa de ella, y es muy serio y puede ser muy serio, pero no es lo más serio. Lo mismo entonces aplico, ¿no? Digamos, al quehacer académico, ¿no? Entonces para mí entonces la tarea es cómo yo hilvano un proyecto de investigación, un proyecto de escritura dentro de una visión ético-política mía como sujeto en Puerto Rico hoy día, ciudadano del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la manera en que la he atendido es pues precisamente pues pasándole entonces una mirada que abarque entonces pues los eventos propiamente así con E mayúscula, y también aquellos entonces eventos de corte, ¿no? En corte menor, de nuestra cotidianidad, y tratar de trazar las líneas entre aquello sobre lo que yo escribo, digamos, y cómo eso pues podría ejercer presión. Y eso es lo que me gustaría pensar, ¿no? Que aquellas ideas que uno ensaya en el espacio del poema, o en el espacio del ensayo, o en el espacio del fragmento, o lo que sea, ejerzan presión sobre todo aquello que uno hace cuando no está escribiendo, para de esa forma intensificar la escritura, intensificar el pensamiento, intensificar entonces la posibilidad de
de abordar la vida de la comunidad como miembro activo de la comunidad con la intención final de transformar ciertos aspectos, colaborar en la transformación de ciertos aspectos de nuestra vida en comunidad. Hay un ensayo que es el de Cortesía y Fracaso, que tiene que ver mucho con movimientos sociales y grupos de oposición política, que es algo que has venido trabajando los últimos años y que has hecho investigaciones distintas miradas. Me gusta que tú analizas y reflexionas bien en cuanto a dos casos particulares. Uno que fue la huelga de la Universidad de Puerto Rico en el 2010 y parte del 2011, creo que sí, y el movimiento Occupy Puerto Rico, que pues simulaba el movimiento Occupy Wall Street. Entonces, y hay alguna parte donde tú analizas y dices, ¿qué es lo que hace que un movimiento sea exitoso? ¿Que tiene que ser pacífico, que tiene que ser todo a la calma, o que tiene que ser violento? Y aquí te cito especialmente a estos que llamas que un movimiento social violento traería consecuencias malas, y ese exceso violento, ofensivo, equivocado, alarmante dentro del contexto de la propuesta posibilita una imagen clara, dinámica, arriesgada de la posición, que a su vez sirve como punto de partida para reflexión crítica y para hacer ajustes en nuestros métodos y maneras sobre la marcha. Te pregunto, un movimiento social sea, o un grupo de oposición que sea pacífico, que sea violento, ¿cuáles son los que tú consideras que serían los elementos que traerían consigo de que ese movimiento pueda ser exitoso? Pues varias cosas, ¿no? ¿Sabes? Uno, ¿verdad? Como uno definir, que es algo que trabajo ahí un poco, cómo, ¿verdad? Pues definir aquello que sería, ¿verdad? Pues exitoso, ¿no? O que al menos que cumpla su objetivo. Claro. Pues ahí la distinción que yo haría no sería tanto si, en términos de si de X manifestación de protesta o X movimiento de oposición es pacífico o es violento. No sería tanto eso, es en el sentido de, a mí mi interés mayor sería en ver cuánto un acto de protesta, cuánto un movimiento de oposición incomoda, de alguna manera excede quizás lo que nosotros y nosotras, tanto dentro que estemos participando del acto o fuera, excede nuestras expectativas en términos de lo que es aceptable, ¿no? Un poco tenemos como que esta idea de que cuando pues llega una medida pues antipática X, sea en el contexto de la universidad o sea en el contexto de la sociedad mayor o lo que sea, pues va a haber X actos, ¿no? de oposición. Y tenemos pues un poco pues esta idea tipo sentido común de que pues las personas van a llegar a un sitio, pues se van a expresar, se van a decir X o Y cosas, van a abrir tales pancartas, quizás dependiendo de las circunstancias que sea frente del Capitolio, quizás cerca de la fortaleza, pues llegarán quizás pues los agentes de la fuerza de choque, quizás en un momento se caldean los ánimos y luego pues todo vuelve pues más o menos pues a la normalidad. Entonces pues el detalle sería ese, ¿no? Cómo no regresar a la normalidad o cómo aplazar ese regreso a la normalidad, que crea ahí como un espacio de incomodidad, de inseguridad, de qué rayos es lo que está pasando aquí o qué rayos es lo que podría pasar aquí, ¿no? En ese ensayo pues particular, pues yo trabajo pues la segunda parte de la huelga 2010-2011, aquella pues que no es recordada así con mucho carisma, simpatía o entusiasmo, porque pues no fue la huelga creativa, no era la de la ocupación propiamente del recinto y los huertos caseros y las noches de poesía y las pintatas y todo el mundo pues abrazando la universidad, etcétera, etcétera, sino que era la huelga ya cuando la policía estatal pues estaba dentro del recinto. Y entonces pues decía un comentarista en ese entonces, pues la imagen de los barbudos se apoderó nuevamente del movimiento estudiantil, etcétera, etcétera, y eran los encontronazos, y eran las bombitas de humo en los salones, y esa huelga fue considerada por muchos como un fracaso, ¿no? En tanto pues no llegó a cautivar el corazón de las personas, en tanto pues no fue bien vista desde los medios, etcétera, ¿no? Entonces, pues miro esa parte disque fracasada de la huelga y pienso entonces en la manera en que se excedió, en la manera en que causó incomodidad. Y sí, en este caso fue debido
a los incidentes violentos que la caracterizaron. Pero mi interés no es necesariamente en que hayan sido incidentes de violencia, es que no se podía, en el caso de la primera parte de esa huelga, la llamada huelga creativa, pues habían estas cosas tan y tan lindas pasando que tú podrías como observador mirar y decir, qué chévere, es un espacio donde se produce arte, donde se produce música, donde se produce poesía, donde se producen talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Qué lindo. Y tú te podías agarrar de eso quizás y olvidar quizás el asunto central. Entonces, cuando ya se trataba de la segunda parte de la huelga, en tanto no había nada lindo de lo que agarrarte, porque lo que estás bregando es con los y las estudiantes que se están enfrentando rutinariamente con los agentes de la fuerza de choque, con la unidad montada, con un estudiantado que está forzado a ir a clase, con el campo sitiado pues por la policía y demás. En tanto no tienes nada lindo de lo que agarrarte, pues lo que tienes es el asunto. Y tienes que bregar entonces con la raíz entonces del conflicto. Y tienes que bregar con las maneras en que ciertas personas, ciertos grupos, deciden abordar el conflicto. Y yo creo que lo que me parece a mí que es significativo de esa parte de la huelga es que llevó a que uno tenía que posicionarse. Uno tenía que decidir, ok, tú quieres las cosas como son, no importa qué, siempre y cuando pues se mantenga el orden, o quieres arriesgarte a que se busque un cambio en el orden de las cosas. Y pues ahora mismo esta es la manera en que se está visibilizando el problema y que se está intentando buscar el cambio. Entonces uno tiene que, entonces yo creo que le tocaría a uno pues pensar, excederse un poco entonces en ese pensamiento y decir pues cómo yo intervengo, cómo yo pues me posiciono. Y yo creo que las protestas deben llevar a ese momento de decisión, ¿no? Deben ponernos a nosotros y nosotras que estamos quizás afuera, que bien estamos afectados por la situación directa o indirectamente, a ese momento duro, inescapable de la decisión de decidir, pues ok, pues quizás yo no soy partidario de que haya bombitas de humo en los salones, o quizás yo no soy partidario en que pues los estudiantes estén haciéndole frente pues a la unidad montada de la policía, pero no puedo concebirme como partidario de las cosas según están pasando. Por ende, en tanto por lo menos sé eso, pues tengo que reconocer que mi posicionamiento tiene que ser del lado más allá de esos muchachos con las bombitas de humo y demás. Aunque no sé exactamente cómo me voy a encontrar allí, pero tengo que de alguna manera buscar, pensar para tratar de posicionarme. Y eso, pero, no, y que en el fondo, en política siempre se opera a fondo perdido, o sea, y de hecho, o sea, digamos que, aunque siempre, como tú dices, hay un riesgo en el posicionarse, el riesgo que se tiene, o no el riesgo, digamos, el problema, digo, si uno viene de una óptica emancipatoria o progresista, es que si uno siempre sigue los códigos de los buenos modales, de lo que se espera, de lo que son manifestantes, realmente muchas veces que es desafortunado, lo que termina sucediendo es que la manifestación X o Y se convierte casi en una especie de rito antropológico, sin mayor consecuencia, ¿no? O sea de acuerdo. Pues mira, pues nada, ahora para cambiar un poco el tema y algo un chipito menos llano, digo más llano, menos intenso. Se me ocurre que ahorita lo adelantaba. Yo cada cierto tiempo cuando promocionamos Utopística a través de las redes, a través de mi correo electrónico, o promociono alguna publicación reciente o propia de algún compañero o compañera, tengo la mala práctica, me han señalado varias veces, que escribo, que tiendo a decir, vean el último episodio de Utopística, tal más cual, o ya está en las librerías el último libro, la última publicación de tal más cual persona. Y nunca, o sea, siempre hay quien me señala, mira, Manuel, pon el más reciente.
no el último, porque el último implica que pues, ya no va a salir más ninguno, ¿no? Entonces, pues, comienzo diciendo eso, a modo anecdótico, de cómo se me pasa corrigiendo, porque tengo esa mala costumbre, porque no recuerdo bien si en los 3 libros tuyos de crónica lo hiciste, pero sí recuerdo que antes que en Última Llamada, en tu poemario con Agua Dulce, la categoría es Cosas que Mueren, sí jugabas con esta noción que se repite en la Última Llamada de que pudiera ser tu último libro. Entonces juegas con, hay cierta ambivalencia porque en algunos casos dice tu último libro como si fuera a ser literalmente hasta aquí llegamos, ¿no? Tu último libro. O a veces juegas con la noción de tu último libro antes de que logres hacer X o Y cosas, ¿no? Quisiera que me comentaras algo al respecto de eso que está presente por lo menos en estos 2 textos. Sí, es un safety, ¿no? Cuando estaba escribiendo esas partes del último libro, después tiré ese otro cantito que decía, bueno, pues el último libro hasta el próximo, que será esta otra cosa, ¿no? Vamos, sí, yo creo que, o sea, yo creo que Última Llamada yo lo empiezo a armar, por así decirlo, entre octubre del 2015, mayo del 2016. Varios de los ensayos que aparecen en el libro, son textos que ya yo había estado trabajando en los últimos 3 años o demás, aquí, ¿verdad? Dentro de mis funciones, ¿verdad? Pues como profesor investigador aquí en la UNE. El libro entonces, lo que implicaba pues armarlo era tratar de darle un poco de coherencia, ¿no? a esto que quería presentar, ¿no? Yo tenía, pues, decía ahorita, pues los mismos temas, ¿no? Entonces pues yo regreso a cuestiones relacionadas a raza, género, dinámicas de clase social, actos de protesta en Puerto Rico, también a ciertas consideraciones de temas pues jurídicos, como comentábamos ahorita, y también pues ciertos acercamientos a textos literarios. Entonces pues yo tenía como que por un tiempo, digamos, previo a sentarme entonces en octubre de 2015 a intentar hacer esto, pues este interrogante de cómo hilvanar, ¿no? Estos distintos ensayos, tratando de en cierta manera de decir, pues mira, aquí hay un proyecto, aquí hay un algo, ¿no? Aquí hay una especie de todo, ¿no? Con T minúscula, ¿no? Entonces, pues, que fue el momento que decía ahorita, pues fue el momento, ¿no? Un poco de la decisión, ¿no? Yo tenía pues la opción de hacer un libro recogiendo pues estos ensayos, previamente quizás algunos de ellos publicados en revistas o que fueron originalmente presentados como ponencias en congresos y demás, y pues recogerlos en una especie de antología y organizarlos, digamos, en 3, quizás 4 secciones, según pues la temática primordial de cada uno, ¿no? Pues cuestiones de raza y racismo, cuestiones de género, cuestiones de protesta, y pues bien. Pero entonces pues vino el momento, que comentaba ahorita, de la cuestión de la decisión y de pensar y decir qué tal si concibo de toda la escritura que llevo haciendo dentro y fuera de la academia, pues como parte de un mismo proyecto, reconocer que son los mismos temas y reconocer que al fin y al cabo lo que yo quiero hacer como proyecto de libro académico no tiene que aparecer en un espacio aparte a los otros trabajos literarios que he presentado pues a lo largo de los años. Y pues para eso pues, ¿verdad? Dice Susan Sontag, las ideas pues, ¿verdad? Pues dan permiso, y pues para eso pues coincide, ¿no? con mis lecturas de libros como The Argonauts de Maggie Nelson, de libros como Cities and American Lyric de Claudia Rankine, que son libros que un poco pues, en el caso del libro de Maggie Nelson, pues un poco es como un diario, a la vez pues aborda pues las teóricas feministas y teóricas queer principales, a la vez es una especie como que de autobiografía. En el caso de Claudia Rankine pues supone ser un libro de poesía, pero realmente solo hay un poema propiamente en términos de su forma, su estilo, su lenguaje, los demás son más bien
como que ensayos, crónicas, libretos para cortometrajes y demás. Entonces, pues, estos dos libros en particular, pues, me llevaron entonces, pues, a pensar en la posibilidad de un libro académico de otra forma. Y de ahí, pues, paso esta revista porque pues, para mí, pues, es importante como que mencionar esos puntos, porque gran parte de la idea del libro es esta idea de mantenerme fiel a ciertas lecturas, a ciertos principios, a ciertas ideas. Y cuando caigo en cuenta de que es posible hacer un libro así, miro hacia atrás y digo, bueno, pero los libros que yo leí en bachillerato y demás, pues eran pues Borderlands de Gloria Anzaldúa, era Loving in the Warriors de Cherry Moraga, ¿no? Textos clásicos dentro de la escritura pues feminista en Estados Unidos y demás, en este caso pues en particular dentro de la literatura chicana. Y eran libros que pues precisamente hacían eso, donde estaba pues lo personal y la escritura, digamos, pues confesional mezclada con el análisis teórico de Gran Río. Y es como que esta cosa de darme cuenta de decir pues me ha tomado 20 y tantos años darme cuenta de cosas pues que sabía ya, 20 años de darme cuenta de cosas que ya pues sabía a los 18, que vine a aprender a los 19, pero uno como que pierde el rastro de eso, entonces como que tarda, ¿no? Llegar. Entonces pues ahí mismo pues sale lo que pues para mí fue el punto inicial del libro. Estoy regresando a lo mismo 20 años más tarde. Estoy escribiendo el mismo poema que resulta ser el mismo ensayo, que es el mismo fragmento, una y otra vez por todo este espacio de tiempo. Y entonces pues empiezo entonces a armar Última Llamada con la idea de la manera de hilvanar estas investigaciones. Es, pues, número uno, como mencionaba ahorita, pues un poco ampliar la definición de investigación en el contexto académico. Y número dos, pues meterme a mí ahí. O sea, traerlo, ¿no? Un poco pues a la luz. Entonces de ahí que el libro entonces pues pasa a estar hilvanado a partir de estos fragmentos, ¿no? Que son pues, desde mí. Yo empecé esta búsqueda y de ahí paso y pensar en estos familiares pues me lleva a pensar en estas temáticas, que entonces me lleva a pensar de nuevo en estos familiares, que entonces me lleva a pensar en estas otras temáticas. Y así. Todo esto para contestar tu pregunta, que es un poco pues si finalmente estoy 20 años más tarde dándome cuenta de que llevo escribiendo en esencia pedacitos del mismo libro, aquí entonces estoy conscientemente escribiendo el libro que supone recoger todos esos pedacitos, pues en ese sentido, pues sí, es el último libro. Así que eso pues en parte. Por otro lado, es como lo que comentaba ahorita, pues tiene que haber un fin, ¿no? Si quiero que lo que escribo pues haga presión, ejerza presión sobre la manera en que vivo, pues tiene que haber un punto quizás en que debo dejar de escribir y pues finalmente hacer todo aquello que ensayé en el papel. Y pues también hay algo de eso ahí. Y pienso que la manera, ¿no? Si son pues pocos mis temas y pocos mis trucos y pocos mis estrategias para escribir, porque de la verdad, pues tiene que haber un punto final en algún momento. Y quizás pues un buen punto final, ¿no? Es ese momento en que reconozco que todo lo que llevaba haciendo cabe aquí. Y pues lo próximo, pues, qué sé yo, aprender a cerrarlo. ¿Dónde lo podemos conseguir? Pues el libro está disponible en la librería de aquí del Centro de Investigación Social de Sus Piñero, la Universidad del Este aquí en Carolina. También está afortunadamente pues, disponible en la librería La Tertulia en Río Piedras, La Tertulia en San Juan. Está en Libros A6, está en Bookmark en San Patricio Plaza y está en el Candil en Ponce. De momento como que parecen más librerías de la que uno pensaba Sí, que no, iban no, quedando. se impresiona. Pero digamos en rigor, vamos ya bajando la cuesta, amigos y amigas, pero en rigor es el libro como objeto material más reciente, porque tienes un poemario próximamente, ¿no? El universo... El universo de cosas con que quedarnos. Pero para ser justo, son textos que escribí
antes o durante se escribía Última Llamada. Eso. Sí. Muy bien. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta edición de Utopística. Queremos agradecer de nuevo a nuestro invitado, a Guillermo, por estar con nosotros. También, como de costumbre, a Lina, por la camaradería. Y detrás de la cámara, tanto a Radamés Barreto como a Carla Berrío, que siempre ejercen sus buenos oficios. Gracias por su sintonía y que estén bien.